Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales, un espacio para conversar, para educar, de temas innovadores, visiones, políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. En este día vamos a tener a Javier Mena. Él es representante adjunto para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y con Javier, que además de ser un gran amigo de hace muchos años de la juventud, es un placer, Jabuco, tenerte en el programa después de mucho tiempo que he querido conversar contigo para que justamente nos expliques del Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y entró en vigor el 22 de abril del 2021. Pero este acuerdo regional es un acuerdo muy importante y por eso lo he traído acá al programa, porque es interesantísimo entenderlo de pe a pa, y qué mejor que tú expliques por qué es el primer tratado del mundo en contener disposiciones específicas para proteger a las personas que defienden el ambiente. Entonces, para entrar en materia, Javier, a lo largo del tiempo, la extracción petrolera y minera ha generado violencia contra los defensores de la naturaleza. Las cifras de los ataques contra las personas defensoras del ambiente, estos son pueblos indígenas, poblaciones locales, en toda nuestra región, nos hablan de que tenemos que actuar. Yo quisiera comenzar, Javier, con que me digas cuál es el objetivo del Acuerdo de Escazú y cómo este acuerdo apoya justamente al objetivo que te estoy mencionando. Bueno, pero muchísimas gracias. Primero, agradecerte mucho por la invitación. Para mí es un placer estar acá y aprovecho para felicitar la labor que tú vienes realizando en el tema medioambiental a través no solamente de estos programas tan importantes y que son además didácticos. Yo creo que esto es muy importante, que cada persona que está en la tierra tiene que tener un espacio para luchar de alguna manera por el medio ambiente, ¿no? Y creo que tú has encontrado un espacio muy bueno porque has sabido liderar este tema desde hace muchos años, así que para mí es realmente un placer enorme de estar acá. Empezando la pregunta tuya, me parece que es importante destacar que efectivamente estamos viendo un cambio climático muy real. O sea, no es una cuestión que está inventada, es algo real, y las emisiones de gases invernadero originadas por el ser humano están causando estragos en general en la población. Hay aumento de la temperatura, hay deshielos, hay crecidas de ríos, hay sequías, hay, en fin, una cantidad de situaciones que han hecho también que la humanidad tenga que moverse, ¿no? Y en este sentido, hablar de un acuerdo como el Acuerdo de Escazú creo que es un elemento de esperanza, de muchísimo optimismo, porque creemos, los que creemos en esto, que haciendo este tipo de actividades se puede lograr lo más importante, que creo que es para toda la humanidad, salvar la vida en el planeta. Así es. Así que nuevamente te reitero la satisfacción de estar acá y la felicitación por este esfuerzo. Gracias. Escazú es un acuerdo, ¿no? Mm, El nombre del acuerdo, en realidad, lo tengo aquí conmigo, es bastante más largo. Se ujú, llama Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, ¿no? Ese es el nombre que se le dio a este acuerdo, pero que coloquialmente se lo conoce como el Acuerdo de Escazú, porque fue aprobado en una ciudad en Costa Rica que se llama Escazú. Por eso se conoce como el Acuerdo de Escazú. Y es un proyecto que viene creándose, digamos, ya hace casi 10 años. En 2002 empezó un proceso liderado por países como Costa Rica, Chile, entre otros, que vieron la necesidad de tener un acuerdo ambiental que al mismo tiempo sea un acuerdo de derechos humanos. mm, Sin ir muy lejos para ir al tema de tu pregunta, el Acuerdo de Escazú realmente es una herramienta pionera en la protección medioambiental, ¿ya? Y tiene como objetivos el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, lo que en cierta manera es fomentar la democracia, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, ¿no? mm. Esto es lo que se conoce como el derecho de acceso a la información, de acceso a la participación de las comunidades y el acceso a la justicia ambiental. Y a estos tres elementos importantes que están consagrados en el Acuerdo de Escazú
se puede determinar un artículo que es el artículo 9, que también es un triunfo de la sociedad civil, porque solo para mencionarte esto, el acuerdo tiene una característica única. Desde el año 2012, la sociedad civil ha tenido una participación directa en la discusión de este acuerdo. La mayoría de acuerdos internacionales en el derecho internacional de los derechos humanos tienen una participación indirecta de la sociedad civil, pero desde el 2012 la participación de la sociedad civil ha sido absolutamente valga la redundancia, participativa, y ha tenido logros importantísimos. Por lo menos el 50% del acuerdo de Escazú proviene de aportes de la sociedad civil, dígase academia, pueblos indígenas, estudiantes, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, en fin, tuvieron una participación, y esto le hace también que sea único, ¿no? Eso lo hace muy importante, porque si estamos hablando del derecho a la participación, el hecho de que la elaboración del acuerdo haya sido hecho con la participación, no solamente de los estados, le da una característica bastante importante. Y es justamente el artículo 9 el que habla de la protección de los defensores del medio ambiente. Ya, aparte de esos tres aspectos que te mencioné, que es la información ambiental, la toma de participación, la toma de decisiones ambientales por parte de la comunidad y el acceso a la justicia ambiental, el hecho que se haya establecido en un tratado internacional de derechos humanos la protección de defensores del medio ambiente es algo que tiene mucha relevancia. Y tú ya lo mencionaste, lastimosamente, la región a la que nos corresponde o que cubre el Acuerdo de Escazú, que es Latinoamérica y el Caribe, es la zona con mayor número de defensores ambientales que han sufrido agresiones e incluso homicidios. Así es. Exactamente. Se registran más de 198 muertes entre el 2015 y el 2022. Y la gran mayoría ocurren lastimosamente en nuestra región, ¿no? Entonces, este aspecto creo que es importantísimo, porque este acuerdo tiene una característica única. Ya lo dije, que es de medio ambiente y de derechos humanos, pero también es vinculante. Y esto creo que lo hace, y los países que lo aceptan, como lo ha hecho Ecuador, el 22 de abril del año 2021, los unió como parte de su legislación interna. Este acuerdo es vinculante y por tanto de cumplimiento obligatorio, lo que en derecho se llama pacta sunt servanda, es decir, el Ecuador es siervo de lo que pactó. Y en este sentido, al haber aceptado al Acuerdo de Escazú como parte de su legislación, se vuelve un derecho vinculante, lo cual es importantísimo para poder seguir desarrollando este aspecto. Javier, y en este sentido quisiera ahondar un poco más para que entienda el público y la audiencia. Cuando hablamos de un derecho blando y un derecho duro, en términos internacionales de derecho, el derecho blando, como las conferencias de las partes de cambio climático, de biodiversidad, etcétera, dependemos mucho del desarrollo y de la incorporación de todos estos artículos en el desarrollo de la legislación interna. En este caso, al ser un acuerdo suscrito por el Ecuador, ¿por qué se convierte en un derecho vinculante si es que no está contemplado en la Constitución, digamos así? Tú y yo somos abogados, pero explícanos un poco más para las personas que no son abogados. Sí, claro. Como tú sabes, digamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos que se crea en el año 1948, es decir, el próximo año vamos a estar celebrando los 75 años de la declaración, es el paraguas o es el andamiaje jurídico que crea una serie de derechos que poco a poco se van formando parte de los derechos nacionales. La declaración no es un instrumento jurídico vinculante, pero los diversos tratados internacionales, que son 9, que son diversos, como por ejemplo la Convención contra las personas con discapacidad, la Convención contra la violencia de la mujer, la Convención contra la tortura, la Convención de Derechos del Niño, en fin, son 9, fueron creados con un proceso en las Naciones Unidas y después los países los fueron incorporando a través de la ratificación en sus propios congresos digamos, y senados, y después se hizo el depósito en la Secretaría General de Naciones Unidas. Eso es lo que se ha venido haciendo, y Ecuador ha ratificado los 9 tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas, porque también recordemos que también existe el sistema interamericano de derechos humanos, pero aquí estamos hablando
del sistema de Naciones Unidas. Es decir, Ecuador ha ratificado los 9 convenios internacionales de derechos humanos que digamos, por convencionalidad se vuelven parte de la legislación interna. Y en Ecuador y en algunos países tienen el rango de constitucional. Es lo mismo que pasó o acaba de pasar con el acuerdo de Escazú. Recientemente se necesitaban 11 países que hayan ratificado y se ratificaron ya, está ratificado por 12 países. Entonces, ese acuerdo, al haber sido ratificado soberanamente por los países, lo hicieron parte de su legislación interna. Es lo que se llama bloque de constitucionalidad, es decir, el reconocimiento de derechos humanos en los diferentes tratados internacionales que son admitidos en la legislación de un país, los vuelve vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Y aplicación directa, exacto. De aplicación directa, es decir, este acuerdo ya es una obligación directa para el Ecuador. Y bueno, entonces estamos hablando de que acuerdo o tratado, ¿no? Estaríamos hablando de la aplicación directa y que en este caso habría unas guías de aplicación, ¿verdad? Y es decir, que no necesariamente tiene que desarrollarse una nueva legislación, sino que es aplicación directa. Exactamente, pero por ejemplo, te pongo algún ejemplo concreto. En varios países que han ratificado el acuerdo de Escazú, que habla del acceso a la justicia ambiental, no tienen tribunales ambientales o agroambientales. Es más, muy pocos lo tienen. Así es decir, el hecho de que un tratado sea incorporado significa que el Ecuador tiene que ir progresivamente adaptando toda su legislación para que esté acorde en este caso, al acuerdo internacional de Escazú, ¿no? Tiene que ir fomentando en el acceso a la justicia, en el acceso a la información y en el acceso de participación, tiene que ir adecuando. No solamente está ese acuerdo, está, por ejemplo, el Acuerdo de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que ya habla de la participación, ¿no? Es necesaria la participación ciudadana en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones en materia ambiental tiene una particular relevancia, particularmente en este momento, ¿no? Porque toda la población tiene que estar primero informada de las decisiones que se están tomando. Entonces es un proceso muy interesante y en el marco de la protección de defensores y defensoras del medio ambiente, justamente en Quito hubo la semana pasada un foro que se llevó a cabo para buscar un plan de acción, porque esto ten en consideración que es algo bastante nuevo, relativamente nuevo, ¿no? El acuerdo está en vigencia recién desde el año pasado y se está desarrollando este proceso participativo. Hubo más de 400 personas que participaron, 120 presenciales y 400 online, con la participación del Estado, de los diferentes estados. Y en esto hay que reconocer que Ecuador fue el país que hospedó este importante foro y realmente reconocemos que el Ecuador está apoyando esta toma de decisión. Sin embargo, es importante, y aquí hay que decirlo con mucha fuerza, que el Ministerio Público, la Fiscalía de los países donde se está aplicando el Acuerdo de Escazú, tienen la obligación de garantizar investigaciones serias y exhaustivas de los hechos violatorios contra defensores y defensoras de la naturaleza. Ponemos ejemplo, por ejemplo, en Perú durante el año, en plena pandemia, hubo 8 homicidios a defensores de la naturaleza. La Fiscalía tiene que investigar cada caso de manera exhaustiva, porque es una manera también de prevenir el cometimiento de acciones en países que tienen lastimosamente el extractivismo como una de las principales fuentes de riqueza de los países. Y la tala ilegal de madera, el narcotráfico, la minería legal e ilegal han generado muchísimas situaciones de graves problemas a la vida de muchas personas. En este momento quiero hacer una breve pausa, Javier, para agradecer a nuestro auspiciante Gira, una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja para la implementación de la economía circular. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Para seguir la lógica de tu programa también estructurado y para ayudar a la gente a entender, porque es un proceso natural que es importante no solamente para abogados. Esto tiene si hablamos de justicia ambiental, los jueces tienen que estar al tanto de qué es
el acuerdo de Escazú. Y en eso Uruguay está dando un gran ejemplo, porque están capacitando a los jueces de primera instancia y están creando tribunales ambientales. Bolivia tiene un tribunal agroambiental. Es decir, es un tema que es importante para todos y para todas las personas. Y en ese sentido, Javier, a ver, por la experiencia hace mucho tiempo con el CEDA, con el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, que formamos algunos de los abogados ambientales pioneros en este país, tratamos muchísimo con la Corte Constitucional, con los jueces, primero de capacitarles y después de crear estos tribunales, pero no hubo acogida por la cantidad de casos que no ameritaban crear un juzgado específico ambiental. Y se quedó ahí. A lo mucho quisieron tratar en Galápagos, imagínate, en Galápagos que podría haber sido un hito, ni siquiera ahí. Entonces, me temo que lo mismo puede estar pasando en este sentido, ¿no? O sea, de pronto en Uruguay, no sé cuántos tribunales se habrán creado, pero el tema era que no había la cantidad de flujo como para que amerite la creación entonces, lo que se hizo es acoger el tema ambiental en el juzgado de lo penal o en el juzgado de lo civil y que los jueces conozcan estas causas. Más allá de la creación o no específica, lo importante es que los jueces sepan que existe el tratado y que sepan cómo aplicarlo y que estén dispuestos a conocer y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas de lo que está pasando y que nadie se entera, ¿no? Entonces, ese sería una de las primeras recomendaciones seguras que se tiene que hacer en relación a la implementación de lograr que este acuerdo se lleve a cabo. Es un poco con los derechos de la naturaleza que fue acogida en la Constitución del Ecuador, que tampoco nadie sabía cómo se comía eso. Sonaba lindísimo, pero en realidad los ratos teníamos que generar jurisprudencia, llevar los primeros casos a ser probados y todo. Ahora podemos decir ya, algunos contados con los dedos de la mano, más de 10 años, pero ya hay algo, ¿no? Entonces se hace camino al andar y supongo que este es el caso. No sé qué percepción tienes tú, Javier. Totalmente de acuerdo y de acuerdo con la frase, ¿no? Que esto se hace camino al andar. Yo creo que la experiencia también de otros países, la experiencia comparada es muy importante. En Colombia, la Corte Constitucional tuvo un fallo muy importante que hay que destacar, lo que es el fallo por el caso del río Atrato, ¿no? En el cual la Corte le reconoció como sujeto de derecho al río Atrato, el doctor Alfredo Palacio, o Gonzalo Palacio, es quien fue el ponente de esta sentencia. Y creo que esto tiene unos elementos muy importantes, porque al considerar al río Atrato como sujeto de derecho, tuvo también el Estado la obligación de reparar. Esto es importante destacarlo, ¿no? Creo que es importante también destacar el papel del sector privado en el tema del Acuerdo de Escazú, porque el sector privado es tan responsable o no de la supervivencia o no del planeta. Y en este sentido vemos con satisfacción que hay varios sectores empresariales que han acogido la importancia que tiene este acuerdo. Y, por ejemplo, existe el Global Compact o existen actividades empresariales que se basan particularmente en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, ¿no? El artículo 22 que habla de la necesidad de reparación cuando una empresa comete infracciones ambientales. O sea, hay varios ejemplos. Yo creo que se está avanzando en Argentina también con el tema del río Riachuelo de Buenos Aires. También la Corte ha ido desarrollando. Varios países han ido encontrando espacios y es absolutamente importante que todos los jueces, porque efectivamente no existen tribunales ambientales, son jueces de primera instancia, jueces penales, jueces civiles, que tienen que conocer el alcance, porque son jueces y tienen la capacidad de decidir y de tomar decisiones. Claro. Entonces, este acuerdo tiene que ir, los estados tienen la obligación de hacerlo, de difundirlo, ¿no? Y por eso creo que es importante actividades como esta para la difusión. Si te parece, para que la gente tenga en gráficos, quería ponerte una pantalla. Claro que sí. Y aquí dime tú si la estás viendo. Sí. Ahí dice, ¿no? Empoderando a las personas para proteger el planeta, la defensa del medio ambiente a partir del Acuerdo de Escazú.
Esto es un sueño importante que viene desde hace algunos tiempos atrás. Aquí vemos, ¿no? El acuerdo, datos básicos, fue adoptado en Escazú, en Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Estamos hablando de hace un poco más de 4 años. Fue abierta la firma a partir del 27 de septiembre del 2018. Y es el único tratado enmarcado en la Conferencia Nacional, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el Río +20, ¿no? Y es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. No es el primero del mundo, hay el tratado de Arhusia y otros más, pero es el primer tratado en contener disposiciones sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y esto sí es un logro de la sociedad civil en este proceso que te comenté, cómo se fue desarrollando el acuerdo, con la participación de sociedad civil. No hay otro acuerdo en el mundo que haya tenido tanta participación de la sociedad civil. Qué bien. ¿Ya? Y por eso dices, fue una negociación innovadora y sus formas de participación. Son 33 países los que conforman América Latina y el Caribe, ya 12 lo han ratificado, el número mínimo era 11. El momento en que se ratificó, se ratificó por el país número 11, se convirtió, el acuerdo ya entró en vigor. No todos los países lo han ratificado, algunos están en proceso de ratificación y hay otros países que definitivamente no lo quieren ratificar. Es tan importante que el propio secretario de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque el sistema de Naciones Unidas está impulsando fuertemente la Agenda 2030 y esto va en el marco de la Agenda 2030. Y así lo dice también en su momento, lo dijo la ex secretaria ejecutiva de CEPAL, la señora Alicia Bárcena, que se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de la región. Como digo, tiene todo el apoyo, particularmente de CEPAL, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que esto sea realmente un logro para cada uno de los países, ¿no? Aquí ves en este gráfico, ves el Acuerdo de Escazú y el desarrollo sostenible y el vínculo con otros procesos que ya existen, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030, que es un acuerdo que desde el año 2015 al 2030 se esperan reducir mucho la pobreza a través de los objetivos de desarrollo sostenible y otros aspectos y otros procesos institucionales como el hábitat y otros que se han venido realizando. Así que yo te voy a compartir después de esta presentación. Aquí vemos lo que es la Agenda 2030, ¿no? Que pone a las personas en el centro, se ocupa del planeta y de lograr la prosperidad compartida, ¿no? Y el objetivo de desarrollo sostenible, el número 13, es el que va directamente al tema de la protección del medio ambiente, ¿no? Y estos son 17 objetivos con 169 metas y que tienen que estar cumplidas para más o menos el año 2030. Obviamente que no se contaba con la pandemia en este periodo, pero el objetivo es hacer cumplir o tratar de cumplir con los 17 objetivos. Y aquí tenemos elementos centrales del Acuerdo de Escazú. Es un vínculo de derechos humanos y protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque para que se pueda ejercer, para que una persona pueda ejercer su derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, tiene que vivir un medio ambiente sano. Si es que no existe un medio ambiente sano para la vida, difícilmente se puede ejercer o se puede vivir con los derechos que todos tenemos como personas que son inherentes al ser humano, ¿no? Está y aquí vemos el segundo, que es de colores, es el símbolo de la Agenda 2030, que tiene como objetivo primario es no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces va muy en la línea de los objetivos de la Agenda 2030. Y aquí están las obligaciones de los estados. Recuérdate que los estados tienen obligación con las personas y tener un medio ambiente es una obligación de los estados. No es una regalía, es una obligación que tienen los estados de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. ¿Ya? Entonces lo vemos como algo sumamente importante que todos los estados tengan claridad sobre las obligaciones que tienen en tema medioambiental. Nuevamente, lo que te había dicho hace un momento es el primer tratado en proteger específicamente a los defensores ambientales, tú ya lo mencionaste, en comunidades, en las zonas más alejadas de la Amazonía. Las comunidades indígenas han sufrido agresiones por parte de personas o instituciones que están en contra o que han ido en contra de la propia naturaleza.
Es una relación, interconexión de los derechos de acceso, que son los derechos que te mencioné, el derecho a la participación, a la información y al acceso a la justicia. Y es la centralidad en el fortalecimiento de capacidades de cooperación, es decir, fomenta la cooperación entre países, la cooperación sur-sur, la cooperación entre organizaciones, instituciones, defensorías del pueblo, universidades. Está hecho para hacer un acuerdo donde prime la cooperación, ¿no? Estos son algunos aspectos generales sobre la información, son los artículos más relevantes, no los voy a leer, pero es el artículo 6, que es el acceso a la información ambiental, es decir, todas las personas tienen que saber concretamente qué se está haciendo en el tema por ejemplo, en la construcción de una represa, de una carretera, ¿no? O de un aeropuerto. Todo tiene que ser público, tiene que ser transparente. Ese es el acceso a la información ambiental, ¿no? Y también la obligación que tiene el sector privado de hacerlo. No solamente estamos hablando aquí del sector público, sino del sector privado. Esto es lo que habíamos mencionado, la participación en procesos de toma de decisiones ambientales, que tiene que ser una participación abierta e inclusiva, ¿no? Es una manera de generar democracia, porque mientras más conocimiento, más participe una sociedad en la toma de decisiones que le competen, mejores condiciones ambientales se va a dar. Esto es importante para el fortalecimiento mismo democrático de un país, la participación ciudadana. Y eso lo para señala mitigar también, los impactos ambientales, definitivamente. exactamente. Y está consagrado también en el artículo 22, por ejemplo, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Sí. El artículo 8 es lo que veníamos hablando, el acceso a la justicia, ¿no? Es el deber de garantizar el acceso a la justicia de acuerdo con las garantías del debido proceso. Y aquí están algunos elementos que tienen que haber, y sobre todo los mecanismos de reparación, porque no nos olvidemos que si la naturaleza no solamente se puede reparar de manera económica, sino que hay que tratar de volver al estado anterior de la situación. Cuando ha habido algún gran desastre ambiental producido, ya sea por mano humana, digamos, sí, tiene que haber una reparación, ¿no? Y hay que tener en consideración particularmente a los grupos en situación de vulnerabilidad. Los pueblos indígenas, situación, por ejemplo, los desplazados, los migrantes, ¿no? Las personas que viven en las zonas costeras en condiciones de pobreza extrema. Aquí ves una fotografía que es bastante preocupante, ¿no? Que es, cada puntito amarillo es donde hay un conflicto socioambiental. Y si tú ves el mapa, en América del Sur y el Caribe, todo lo que es la parte de los Andes, la zona andina, está repleta de conflictos socioambientales, ¿no? Lo que muestra también una situación de muchísima preocupación porque seguimos con una matriz productiva extractiva, ¿no? Que genera muchos problemas. Exacto. Y aquí ves, esto es una gráfica bastante alarmante que habla de que de cada semana mueren 4 defensores ambientales en el mundo. Y lastimosamente 3 de cada 4 defensores ambientales ocurren en los países. Sí, como ves ahí, Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela. Y eso no sale en las noticias, además. ¿Sabes? Exactamente, ¿no? Porque además ocurre en zonas alejadas, la gente que enfrenta a grandes corporaciones legales o ilegales son las personas que lastimosamente están poniendo o los muertos o las personas que enfrentan esta situación, ¿no? Entonces, por eso este acuerdo compromete a los estados a la necesidad de prevenir las acciones contra los defensores, pero al mismo tiempo, si ocurren, a investigar exhaustivamente y de sancionar, porque son las obligaciones clásicas del Estado, prevenir, proteger y sancionar, ¿no? Investigar y sancionar hechos de naturaleza violenta que puedan afectar la vida o la integridad física de los defensores y defensoras, ¿no? Que es justamente este artículo que te voy a ver. No, nada más para decirte que ya mismo se nos termina el tiempo y que me gustaría saber cuáles son los siguientes pasos que ustedes están promoviendo para el desarrollo en los diferentes países, que esto cuaje, ¿no? Y que sea un instrumento realmente que pueda funcionar. La próxima COP del Acuerdo de Escazú se va a llevar a cabo en Buenos Aires justamente el 22 de abril del 2023. ¿No? Okay.
son espacios que se van desarrollando. Está en un estado progresivo. La aplicación es de 33 países, recién 12 lo han ratificado, ¿no? Entonces se espera que otros países lo sigan ratificando, porque al ser un acuerdo donde la mayoría de los países lo han ratificado, los países que se quedan sin ratificar se quedan un poco aislados. Entonces es importante que los demás países, en este caso los estados que ya lo han ratificado, sean ejemplo para los que no lo han hecho, ¿no? Porque esto le va a dar fuerza al acuerdo. Cuando el acuerdo tenga más países, va a tener muchísimo más fuerza, porque además la cooperación internacional que pueden darse entre países es fundamental. Yo creo que eso es, hay que destacarlo. Los países están haciendo esfuerzos. Esto es un proceso a largo aliento, llevará muchos años, pero si no se hace algo ahora por el planeta, va a ser tarde. Entonces, cualquier cosa que se esté haciendo es importante, ¿no? Hay buenas iniciativas privadas. Por ejemplo, la Universidad Dos Hemisferios en Ecuador está llevando un excelente trabajo. En diferentes países se están haciendo trabajos a través de organizaciones no gubernamentales. La importancia de conocer y entender más la sabiduría de los pueblos indígenas, porque todo lo que se está diciendo acá, Vero, no es que se inventó en el 2012, esto ya los pueblos indígenas lo venían aplicando desde muchísimo tiempo, la preservación de la naturaleza, ¿no? Así es. Entonces yo creo que es importante hacer un clic también con la sabiduría de los pueblos ancestrales. Entonces es un proceso que no termina, va a seguir por muchos años, y es importante la divulgación y promoción de este acuerdo a todo nivel, jueces, universidades, escuelas. Mira el trabajo que hizo Greta. Greta hizo un gran trabajo de promoción. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias, Javier. Con esto cerramos este espacio, agradeciéndote a ti, por supuesto, y a todos ustedes por su sintonía. Les invito a compartir con otras personas nuestra página, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, Instagram, YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental.